Para profundizar sobre esta temática, ahora ya estamos en comunicación con Martín Short. Él es sociólogo, es doctor en ciencias sociales, investigador de CONICET, profesor en la UBA y en la UNSAM. Es autor de varios trabajos, entre ellos Industria y Nación y Restricción Eterna. Hola Martín, gracias por tu tiempo. Hola Celeste, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Martín, te quería consultar una serie de temas sobre los que sabemos que vos estudiaste, escribiste y que nos puede ayudar a poner la coyuntura económica en un contexto más estructural, podríamos decir. Lo primero de todo, vos tenés muy estudiado el fenómeno de la extranjerización de la economía argentina y el rol de la burguesía nacional. ¿Puedes contarnos un poquito sobre eso? Sí, mira, ahí hay dos cosas que hay que plantear. La primera es, ya de los años 90 para acá, y te diría con poca modificación durante el primer ciclo, digamos, de gobiernos kirchneristas y ni hablar después con el gobierno de Macri, la economía argentina presenta registros de predominio extranjero muy, muy altos, te diría, de los más elevados a nivel internacional. Para que la gente se dé una idea, más de la mitad de la estructura del poder económico en la Argentina está controlado por intereses transnacionales, y esto no es solo un problema en la medida que tiene efectos sobre la balanza de pagos, sobre cómo la Argentina se inserta en el mercado mundial, sino que también viene acompañado de una serie de instrumentos normativos que son realmente muy complicados, como los tratados bilaterales de inversión, y en el caso argentino también la ley de inversiones extranjeras. Te diría que ahí hay un problema estructural crítico que los gobiernos casi sin solución de continuidad de los últimos 20, 25 años no han dejado de profundizar. Y en paralelo tenés un sector, digamos, de capital nacional, grandes grupos empresarios que ellos, digamos, generalmente se los presenta y se autoproclaman como una burguesía nacional, pero ahí no hay un sector del capital, digamos, que tenga un proyecto de país muy distinto a lo que ofrece el capital extranjero como la mejor inserción internacional para la Argentina. Digamos, no hay claramente ahí un sujeto histórico emancipador o que nos pueda colocar en un planteo de desarrollo económico, más allá, digamos, de lo que estos autores dicen, lo que estos actores dicen, y en paralelo y apelando a esta falsa idea de que son una burguesía nacional, son los convidados de piedra de siempre de los distintos gobiernos que tratan de hacer fomento productivo y desarrollos productivos particulares. Con lo cual te diría, dentro de lo que es la estructura del poder económico hoy en la Argentina, donde conviven estos capitales nacionales con este capital extranjero predominante, hay bastante sintonía en cuanto a los proyectos en términos de la inserción de la Argentina en el mercado mundial a partir de sus producciones primarias fundamentalmente, y de ir consolidando cada vez más a la Argentina como una plataforma exportadora de salario muy bajo, lo cual implica obviamente avanzar sobre las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora. Entonces, lo que por ahí en algún otro momento histórico eran proyectos antagónicos o enfrentados entre una supuesta burguesía nacional y un capital extranjero, te diría, las últimas décadas marcan claramente una empatía de proyectos muy clara, y que el pato de la boda histórico de ese proyecto tiene que ver con la degradación de las condiciones de vida del trabajo. Claro. Bueno, y en esa radiografía que vos presentás sobre la estructura de la propiedad en Argentina, ¿crees que es un chaleco de fuerza para tomar medidas independientes? Sin duda, digamos, por eso yo enfatizaba al comienzo la cuestión normativa, digamos. Ahí adolece de cualquier planteo, digamos, incluso dentro de los márgenes del capitalismo, ¿no? Que busque desarrollar, te diría, hasta un capitalismo de base nacional, está muy condicionado por los marcos normativos estos que hablábamos, tipo, por ejemplo, los tratados bilaterales de inversión, que son realmente muy, muy restrictivos a la hora de pensar políticas, qué sé yo, de regulación de sectores, de intervención del Estado
regulando actores concentrados, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, controlar procesos de centralización del capital, de extranjerización o desnacionalización de resortes críticos de la economía, con lo cual ahí claramente tenés, como vos dijiste, un cinturón de hierro que es muy difícil de resolver. Claro, y Martín, otra cuestión. En las crisis siempre se debate sobre cuál es la salida, podemos decir, y quiénes tienen que pagar los costos al final. ¿Con qué proyecto se sale es la discusión en un punto? ¿Vos identificás algún sector dentro de esta burguesía argentina o de la propia clase política, podemos decir, como un proyecto independiente que hoy esté planteando una confrontación con el gran capital? Mira, sacando los planteos para mí, más interesantes que tiene la izquierda, te diría que eso no existe. De hecho, hoy un poco en esta crisis que estamos viviendo, creo que queda elocuente esta cuestión. Digamos, la apuesta del gobierno tiene que ver con lo que se llama la salida exportadora y lo que tiene que saber la gente que nos escucha y nos mira es que en Argentina la salida exportadora está concentrada en 50 grandes empresas que explican más del 70% de las exportaciones. Entonces, ahí hay un gran condicionante que lejos de ser un modelo alternativo, te diría es más de lo mismo. Respecto de eso, tenés un problema que es que hoy el mercado mundial, producto de la crisis, está como muy cerrado, con una recesión muy grande, con lo cual incluso esa salida exportadora está condicionada. Después tenés la otra vertiente, dice, bueno, la salida es fomentando inversiones y particularmente inversión extranjera, que es también más de lo mismo para una economía con el nivel de concentración y extranjerización que tiene la Argentina y sabiendo que esa salida hoy está muy condicionada también por el escenario internacional, con lo cual me parece ahí todo lo que te queda desde el punto de vista de sostener alguna reactivación tiene que ver con apuntalar el mercado interno, pero esto tiene dos problemas que tienen que ver con lo que nosotros charlamos. Primero que para estos capitales que son los que lideran y hegemonizan el capitalismo argentino, los salarios no son claves como un elemento que tracciona su crecimiento y su rentabilidad, sino que cuanto más bajos mejor. Por lo tanto, ahí creo vamos a tener un escollo muy grande. Y el otro es quién financia, porque si vos decís, bueno, la salida por lo menos a mediano plazo tiene que ver con algo más de mercado interno, de reactivación de la demanda interna y demás. Ahí hay que tener en claro quién pone los recursos para que esa rueda empiece a funcionar. Y ahí tenés toda la impugnación, te diría, político-mediática y económica que estos sectores han realizado, por ejemplo, a esto que hoy se llama impuesto a las grandes fortunas, que tiene poco de impuesto y más de una medida de coyuntura. Con lo cual te diría, creo que lo que muestra la crisis es justamente esto que vos planteás, que sacando, como decíamos al comienzo, los sectores de la izquierda, creo que nadie hoy está planteando, pensando y tratando de arbitrar los medios para un modelo alternativo, incluso dentro de los márgenes de una economía capitalista. Clarísimo, Martín. ¿Y qué medidas crees que se podrían llevar adelante si hubiera esta decisión política que acordamos que al menos desde quienes hoy están al frente tampoco las quieren llevar adelante? Mira, yo creo que a corto plazo la salida efectivamente tiene que ver con la redistribución del ingreso. O sea, si no se piensa en digamos, como se decía en otra época, un shock redistributivo importante, me parece que esto tiene problemas serios. En esa salida creo que hay dos elementos que hay que pensar y que no lo tengo tan claro que se lo esté pensando tanto. El primer elemento es esto que mencionábamos, de quién financia esto, y yo creo que ahí efectivamente con esta renegociación de deuda que se hizo con el sector privado, ganaste algo de tiempo y ahí digamos que por lo menos por 3, 4 años hay
un ahorro, digamos, que se podría canalizar a la redistribución. Y el otro tema es esto del impuesto famoso a las grandes fortunas, que yo creo que ahí hay un tema de discusión, que el gobierno lo plantea como un aporte solidario, como una contribución patriótica, y no como lo que tendría que ser, que es un paso principal, aunque no el único, desde el punto de vista de la redistribución del ingreso. Digamos, Argentina tiene un nivel de inequidad distributiva que no necesitamos mencionarlo. Impresionante. Claro, y ahí eso no forma, me parece, parte del debate, digamos, de cómo hacer políticas redistributivas sostenidas en el tiempo, y podríamos agregar un montón de otras cosas que se podrían hacer. Y el otro tema que yo creo que es crítico y que por lo menos las señales que uno le ve al gobierno, al menos hasta ahora, no son muy alentadoras, es que en esta idea de que lo único que importa es generar producción, consolidar o desarrollar producciones de exportación, me parece a mí, se le está dando muy poca importancia a otro elemento de estructura económica que hay en la Argentina, que es que la economía argentina empieza a crecer y enseguida tenés problemas en el sector externo por la restricción externa esta de que empezás a demandar muchas divisas producto de la reactivación industrial. Entonces, si la estrategia redistributiva, insisto, a corto plazo, está claro que no es la solución, pero sí es un paliativo importante, no se acompaña con una política industrial que, por lo menos en mi mirada, tiene que hacer mucho eje en el tema de la sustitución de importaciones, tenés el riesgo de volver a un escenario de restricción externa, necesidad de ajuste, y sabemos que el ajuste en la economía lo terminamos cargando los trabajadores, con lo cual, de vuelta, creo que ahí están los dos de los grandes desafíos que hay en esta coyuntura tan compleja. No tengo tan claro o miro con cierta cautela y precaución estos pasos que va dando el gobierno en este sentido. Bueno, Martín, súper claro y quiero agradecerte por este tiempo y seguramente estaremos en contacto más adelante para ver cómo se sigue desarrollando esta situación que por el momento no se ve ninguna luz positiva al final del túnel, al menos para las trabajadoras y los trabajadores. Gracias a ustedes, Celeste, un abrazo. Gracias. Bueno, aportes, intercambios, siempre para seguir pensando y problematizando la situación económica, no solamente la coyuntura, sino la perspectiva y al menos desde nuestra visión para que de una buena vez por todas la economía esté al servicio de las mayorías, de las y los trabajadores y no del capital.